Buenas tardes, queridos alumnos. Acá les habla la doctora Leslie Hidalgo. Hoy día me toca hacerles la clase sobre abordaje y remoción de caries, que vendría siendo la continuación de la clase que les hice el semestre pasado sobre el diagnóstico de caries. Así que hoy día vamos a ver las diferentes opciones de tratamiento para cada caso. Como objetivos de la clase, el día de hoy me interesa que podamos comprender la importancia de identificar y tratar correctamente las lesiones de caries profundas, ya en nuestra práctica odontológica, que va a ser la mayoría de los casos que veamos en el día a día. Ya también me interesa que nos familiaricemos con los diferentes métodos que hay para abordar las lesiones de caries profundas y que conozcamos las opciones de tratamiento disponibles para realizar el abordaje de estas lesiones de manera efectiva. Entonces, partiendo, tenemos que acordarnos que tradicionalmente la caries había sido considerada una enfermedad infecciosa que llevaba ciertas especies bacterianas específicas bajo algún término de hipótesis específica de placa. Ya, como consecuencia de esto, para curarla era necesario remover todas las bacterias que eran causantes de las caries. Por esta razón hubo algunos periodos en donde incluso se desarrollaron terapias antibacterianas que incluían las vacunas. ¿Ya? De acuerdo con Black, era necesaria la remoción de todas las bacterias cariogénicas del tejido dental que había sido infectado y la subsiguiente colocación de una restauración. Pero sabemos que actualmente este principio ya no es compatible con la concepción vigente de caries, que se entiende como una enfermedad que se produce por un desequilibrio ecológico que está causado tanto por el aumento de la ingesta de carbohidratos fermentables, que va a llevar a este desbalance en la composición y en la actividad de nuestro biofilm, con la consecuencia de la pérdida mineral de la estructura dental causada por estos ácidos bacterianos. ¿Ya? Bueno, esto ya lo vimos el semestre pasado, que eran los requisitos para detectar caries, que era una buena iluminación, ¿cierto? Nuestras superficies dentarias secas, también limpias y contar con todo el instrumental adecuado. Una vez que nosotros ya hemos detectado la caries, ahora tenemos que ver cómo la vamos a abordar. Bueno, esto también es de la clase anterior, ¿cierto? Recordarles que habían diferentes métodos para detectar caries, que vamos a usar normalmente la combinación entre el método visual, el táctil y el radiográfico, ¿ya? Y acordarse de no ir directamente con la sonda, ya que podemos causar más daño al intentar realizar el examen diagnóstico. Ahora ya vamos de lleno con un poco el manejo de estas lesiones. En la actualidad, el manejo de la lesión de caries va a comprender todos los procedimientos que van a implicar la detención de su progreso, ¿ya? Y se van a extender desde la eliminación total de caries hasta el extremo opuesto incluso de dejar tejido cariado sin remoción en el absoluto, también pasando, ¿cierto?, por la remoción parcial de caries. Y finalmente es lo que va a controlar los síntomas de la enfermedad a nivel del diente. Los cariólogos han acordado que en la actualidad el término debería limitarse a las situaciones que implican solamente el control de la enfermedad, ya sea a través de métodos no invasivos e invasivos, y esto incluye evitar que la lesión se manifieste clínicamente, como por ejemplo con aplicaciones de flúor, educación para nuestros pacientes, etcétera, como también tratar aquellas lesiones que están detectables clínicamente para que éstas no avancen, ¿ya? Entonces, como les dije, incluye todas las acciones que están dirigidas a nuestro paciente, como el control de placa, la técnica de cepillado, la aplicación de flúor, ¿cierto? El control de la dieta, técnicas de modificación de conductas, etcétera, y también nuestra parte como eliminación de caries propiamente tal. Ahora vamos a pasar de lleno a lo que es el abordaje de las lesiones de caries propiamente tal. Los cariólogos consideran este que es como un punto de mucha importancia porque es muy difícil establecer esta correlación entre los signos clínicos de la lesión de caries y la condición histológica de la dentina. Entonces, a través de muchas investigaciones histopatológicas, microbiológicas, se han analizado muchos parámetros, como por ejemplo el aspecto visual del tejido cariado, la invasión bacteriana, el grado de desmineralización, la consistencia de la dentina, para poder relacionarlos de manera directa con lo que estaba sucediendo histológicamente. En este sentido, los trabajos de Ogawa et al. Han permitido confeccionar este diagrama que les presento acá sobre la representación de la lesión de caries que todavía sigue vigente. Ya es un trabajo de 1983.
en donde se observan como términos histológicos una zona necrótica, una zona contaminada, una zona desmineralizada y luego ya una zona translúcida o dentina sana o dentina terciaria, ¿ya? Estas zonas van a estar a su vez representadas de manera clínica, como por ejemplo una zona necrótica y una zona contaminada se va a corresponder a una dentina que nosotros vamos a sentir como blanda a la exploración. La zona desmineralizada con la zona translúcida y la zona de dentina sana o dentina terciaria se podría corresponder con una dentina coriácea, que es aquella que está entre la dentina blanda y la dentina firme, que debería ser mantenida en el fondo de la cavidad en caso de que hubiera riesgo de exposición pulpar, y una dentina firme y una dentina dura que no vamos a eliminar. Entonces tenemos que la información que nosotros podamos recabar de la exploración táctil sobre la dureza de la dentina va a ser la mejor manera de poder determinar el grado de compromiso tisular y poder establecer diferentes estadios o zonas de la dentina, ¿ya? Entonces, con la exploración vamos a reconocer esta dentina blanda, que es aquella que se va a deformar cuando un instrumento duro la va a presionar y que puede ser levantada fácilmente, por ejemplo, con nuestra cuchareta de caries ejerciendo poca fuerza. ¿Ya? La dentina coriácea es la que le decía que está entre la dentina blanda y la dentina firme, que es aquella que no se deforma cuando es presionada con un instrumento, que podría también ser levantada sin requerir mucha fuerza, pero en caso de ser necesario para proteger nuestro órgano dentino pulpar, la vamos a mantener. Luego vendría la dentina firme, que es aquella físicamente resistente a la excavación manual, por lo que nosotros necesitamos ejercer más fuerza para poder levantarla, y luego la dentina dura, en donde solo ya un borde cortante agudo o una fresa podrían quitarla, ¿ya? En este caso, antiguamente, como se realizaba una eliminación total de caries, se podía percibir este sonido que se describe como el grito de la dentina al uno frotar el diente con el explorador, con la sonda recta, ya que actualmente no es lo que buscamos. Entonces aquí, siguiendo con lo mismo, les presento otro esquema que es del 2008, en donde se presentan estas capas que quizás en algunos casos van a encontrar este término de dentina infectada, que actualmente no es muy recomendado utilizar, más bien decir dentina contaminada, porque el término de dentina infectada nos llevaría a la idea de esta caries dental como una enfermedad contagiosa que se puede transmitir de persona a persona, y sabemos que eso ya no es así. Bueno, como sabemos, la capa externa de dentina blanda va a ser nuestra capa necrótica con biofilm bacteriano adherido, esta zona contaminada llena de bacterias anaerobias facultativas, la cual debemos eliminar. La siguiente capa se va a corresponder con la dentina desmineralizada, que también se correlaciona con esta dentina coriácea, que podría caracterizarse por tener pocos microorganismos por miligramo, pocos nutrientes, la atmósfera estrictamente anaerobia, condiciones desfavorables para la multiplicación y el metabolismo bacteriano, y como les decía, en lesiones profundas debe realizarse una incompleta remoción del tejido para poder proteger la pulpa, evitando la eliminación de la dentina coriácea que está contaminada. Y ya en la zona profunda podemos encontrar zonas de dentina esclerótica o zonas de dentina terciaria. En cuanto a su cantidad y calidad de la dentina terciaria, esto más bien está relacionada con la duración y la intensidad de los estímulos que afecten a la pulpa. ¿Ya? Cuanto más acentuados sean los factores irritantes, quizás más rápida y más irregular va a ser la posición de la dentina, entonces ahí podríamos encontrar diferentes diferencias más bien histológicas, ¿ya? Pero quédense con que la dentina esclerótica o dentina terciaria o dentina reparativa, que a veces también le llaman, es una dentina que se va a mantener durante nuestra eliminación. Ahora vamos a hablar sobre la remoción de caries y los diferentes tratamientos que existen. Como les conté al principio, hace 150 años, en la época de Black, se consideraba el gol estándar la eliminación total de caries, y también estaba este agregado de la extensión preventiva.
el cual buscaba asegurar que los márgenes de la restauración estuvieran en áreas del diente menos vulnerables a la carie o que definitivamente estaban libres de caries. ¿Ya? Las razones de por qué se buscaba la eliminación total incluían, por ejemplo, mantener la restauración mecánicamente, por ejemplo, cuando se realizaban amalgamas, al no tener adhesión al diente. También buscaba eliminar las bacterias para poder detener el proceso de caries y también incluía remover la dentina con cambio de color. Actualmente sabemos que esta dentina, aunque tiene un cambio de color, es una dentina que ha reaccionado, es una dentina que está buscando la reparación y proteger el órgano dentino pulpar, por lo tanto nosotros no lo vamos a eliminar. Si se fijan en esta imagen, acá hacia palatino hay una eliminación completamente innecesaria de tejido, en donde esta extensión no vale la pena, porque no me va a dar mayor adhesión eliminar ese surco. Y lo mismo acá hacia el cruzar, es un diente completamente sano. Por lo tanto, todas estas premisas ya han sido cambiadas en base a los conocimientos actuales y también al desarrollo de materiales adhesivos. Por lo tanto, el abordaje mínimamente invasivo ha ido ocupando cada vez mayor espacio y también porque es respaldado por mucha evidencia que corrobora que es innecesaria e injustificada la eliminación de toda la dentina cariada. Los cariólogos van a sostener que en función de la profundidad es preciso considerar dos aspectos. En lesiones más profundas, que ocupan quizás más de un tercio interno de la dentina, tiene que ser priorizada la preservación de la salud pulpar, mientras que en las lesiones más superficiales o moderadas, la longevidad de la restauración va a tomar mayor importancia. Por lo tanto, nuestra premisa va a ser mantener el diente y la salud pulpar, que va a incluir sensibilidad y vitalidad, por el mayor tiempo posible. Para eso vamos a ocupar 5 principios guías, que son preservar los tejidos dentarios no desmineralizados y remineralizables, conservar la salud pulpar, preservando la dentina residual y evitar la exposición pulpar, minimizar el dolor, la incomodidad y la ansiedad que produce el tratamiento odontológico, proveer un margen cavitario sano con el objetivo de obtener un sellado periférico y vamos a maximizar la longevidad de las restauraciones removiendo suficiente dentina blanda para permitir colocar una restauración durable en volumen y resistencia. Ahora, ¿cómo se eliminan las caries? Para esto vamos a tener instrumental rotatorio e instrumental manual. La técnica que más se utiliza actualmente consiste en la eliminación mecánica de la caries mediante el uso de instrumental rotatorio de alta y baja velocidad combinado con instrumental manual, que pueden ir de forma alternada, ¿ya? Para el uso de instrumental rotatorio vamos a tener fresas que pueden ser de diferentes formas, diámetros y materiales, pero lo más importante es que para acceder a la cavidad se van a utilizar fresas de diamante, como estas. Una fresa redonda de diamante, la cual va a actuar eliminando el esmalte. Una vez que se ha eliminado el esmalte, podemos notar que uno cae en un vacío dependiendo de la profundidad de la lesión. ¿Ya? En esta zona de dentina necrótica podríamos sentir caer en un vacío. ¿Ya? Ahí vamos a empezar con el instrumental de baja velocidad, con fresas de carbide redondas. Yo les recomiendo de un diámetro grande para evitar dejar irregularidades en el suelo de la cavidad y también porque es más fácil el control para nosotros cuando estamos aprendiendo, ¿ya? A veces con 2 toquecitos de una fresa redonda más grande estamos bien, pero al tener una fresa muy chiquitita, fácilmente podemos hacer una perforación muy profunda y no darnos cuenta, ¿ya? Vamos a llegar a un punto en donde vamos a pasar al instrumental manual. Ya como les dije, esto se puede ir alternando, porque el instrumental manual es el que nos va a dar esta sensación de saber si todavía seguimos en dentina muy blanda o ya estamos llegando a una dentina que se está comenzando a colocar más dura o firme, ¿ya?
Acá como ejemplo tenemos esta caries de este molar, en donde vamos a comenzar con nuestra fresa redonda de diamante, con la turbina, siempre refrigerado, porque si se han dado cuenta los prácticos, cuando usan la turbina sin refrigeración, queman el diente de acrílico. Bueno, estas fresas en general generan mucho calor, que es irritante para nuestra pulpa también. Por lo tanto, siempre es importante que se aseguren de utilizar su turbina con la refrigeración correspondiente. ¿Ya? Con esta fresa vamos a eliminar todo el esmalte que está debilitado y vamos a poder ver cómo es nuestra lesión en la dentina, para luego pasar a una fresa redonda de Carbide de baja velocidad. Y si se fijan acá, podemos ir alternando también con nuestra cuchareta de caries, ya para ver cómo está la dureza de la dentina y si es necesario seguir o no eliminando más caries. Ya es importante que no se guíen por el color o por el aspecto de la dentina, sino por su sensación táctil de la dureza. Ahora, ¿qué métodos existen para remover caries? Existe la remoción no selectiva del tejido cariado o eliminación total de caries, la remoción selectiva del tejido cariado, la no remoción de tejido dentinario cariado, la remoción en 2 pasos o técnica de stepwise y el tratamiento restaurador atraumático o técnica ART. La remoción no selectiva del tejido cariado, o como les dije, también llamada la remoción total de caries, va a implicar la remoción de toda la dentina cariada hasta la dentina dura o dentina normal, en donde se produce este grito dentinario, el cual es un tratamiento que es completamente innecesario e injustificado y que en caries profundas nos va a conducir quizás inevitablemente a la exposición de la pulpa, ¿ya? Este tratamiento únicamente está indicado cuando usted vaya a hacer una endodoncia, ¿ya? Cuando yo voy a hacer un acceso para realizar la eliminación de la pulpa, voy a realizar una eliminación total de caries, ¿ya? Porque no necesito bacterias que continúen contaminando el conducto una vez que yo ya sé que voy a necesitar hacer ese tratamiento. Entonces sería la única, quizás, en el único momento donde ustedes van a aplicar la técnica de remoción total de caries en endodoncia. Luego tenemos la remoción selectiva del tejido cariado, ¿ya? Que a fin de usar una terminología más precisa, se recomienda reemplazar el término de remoción parcial o eliminación incompleta de caries por este concepto de remoción selectiva de caries, ¿ya? Y este método va a implicar diferentes criterios de excavación según la dureza de la dentina, que es lo que hemos venido viendo anteriormente, ¿ya? Los principios generales para esta técnica es que el perímetro de la cavidad tiene que estar rodeado por un esmalte sano que permita el sellado hermético de nuestra restauración. La dentina periférica debe ser dura y ojalá con características táctiles similares a la dentina sana. En la pared pulpar de la cavidad puede dejarse tejido carioso firme con una eliminación suficiente como para permitir un volumen aceptable de material restaurador. En lesiones profundas que se extienden radiográficamente hasta el tercio interno de la dentina, la remoción va a llegar solamente hasta esta dentina coriácea o esta dentina media blanda, media dura, para ojalá no exponer ni irritar la pulpa. Solamente en caso de que no se presenten síntomas clínicos de inflamación irreversible, ¿ya? Porque cuando tenemos pulpitis irreversible hay que quitar todo, como les dije, hacemos eliminación total, ¿ya? Para la remoción del piso, ojalá se utilice una cuchareta de caries o algún excavador de forma manual para evitar también el riesgo de perforación con nuestro instrumental rotatorio. Cuando se proponen estos tratamientos que abogan por la eliminación selectiva del tejido cariado, uno de los aspectos que quizás es más cuestionado es la participación de los microorganismos en el desarrollo de esta caries dental. En este sentido, hay 3 puntos que son como los más estudiados.
¿ya? Y es un poco para que ustedes se queden tranquilos de que no por dejar caries están condenando ese diente a que sí o sí luego va a necesitar un tratamiento de conducto o que va a desarrollar una caries secundaria bajo su restauración o que va a haber caries recidivante. No es así, ¿ya? Esto debido a que a medida que la lesión avanza en profundidad, la invasión de las bacterias va a disminuir, ¿ya? Eh, Se reconoce que una vez que los microorganismos invaden los tejidos, ya su eliminación completa nunca va a ser posible porque no podemos esterilizar el diente, ¿ya? Siempre va a existir la posibilidad de que la preparación cavitaria va a mantener alguna parte de dentina contaminada, ¿ya? Por otro lado, se ha demostrado que aun cuando toda la dentina reblandecida haya sido eliminada, pueden permanecer microorganismos, incluso mantenerse viables debajo de las restauraciones, pero sin causar ningún efecto aparente. En la actualidad no hay evidencia de que las bacterias remanentes o sus metabolitos tengan algún efecto perjudicial sobre la pulpa a nivel subclínico, ¿ya? Distintas investigaciones microbiológicas y clínicas han verificado una franca disminución del número de bacterias y la detención del proceso de caries cuando se deja un remanente bacteriano debajo de una restauración que esté sellada herméticamente, porque esto las va a privar de nutrientes inactivándolas. Por eso es tan importante que nuestros márgenes estén lo más limpios posible para que nuestro material restaurador se pueda unir y no se forme ningún espacio o como no quede nada que pueda reactivar este proceso de caries, ¿ya? Si mi restauración se infiltra, probablemente va a fallar porque al estar infiltrada, estas bacterias nuevamente pueden continuar su metabolismo, su reproducción y por consiguiente el proceso de caries. Entonces, habiendo dicho eso, ahora vamos a hablar sobre la eficacia de este sellado hermético, sobre la viabilidad de las bacterias que sí o sí van a quedar remanentes en la eliminación de caries, ¿ya? Trabajos clínicos han demostrado que un buen sellado periférico con un material de restauración adhesivo va a actuar de manera eficaz sobre la viabilidad de las bacterias remanentes y su cariogenicidad, disminuyendo su actividad. También autores han confirmado que la dentina desmineralizada, pero que estructuralmente se encuentra intacta, podría remineralizar. Incluso algunos han demostrado la remineralización de la dentina desorganizada e infectada, ¿ya? Eh, los procedimientos de desinfección de cavidad y colocación de una base ahora ya son considerados innecesarios. Como vieron en la clase de sellado del medio interno, ya no es como lo que se hacía antes en la odontología más antigua. Ahora ya se sabe que la pulpa tiene mucha mayor capacidad de la que se pensaba, ¿ya? Entonces, todo esto se fundamenta, por un lado, por los estudios que han demostrado que el número de bacterias remanentes tiene una importancia más bien limitada en el progreso y en el desarrollo de caries, y también hay un estudio realizado por Farag et al. Que no demostraron diferencia en la longevidad de las restauraciones con o sin desinfección previa de la cavidad. Otra estrategia sería la no remoción del tejido cariado, y esto va a comprender tres estrategias. El uso de resinas y ionómeros, la técnica de Hall y el control de la cavidad no restaurada. ¿Ya? El uso de resinas y ionómeros se podría considerar, por ejemplo, en estos casos de lesiones que quizás ya están detenidas, eh, en donde también la lesión vista de forma radiográficamente está solamente confinada al tercio externo de la dentina, y para eso se podrían usar tanto resinas como sellantes de fosas y fisuras, y también ciertos ionómeros que quizás pueden ser modificados con resina para un poco aumentar sus propiedades mecánicas, ¿ya? Como les dije, esto pueden colocarse sobre las lesiones de caries, pero en general tienen limitadas propiedades para poder soportar la fuerza masticatoria, y es posible que pudieran fracasar si hay una cantidad de dentina reblandecida debajo del esmalte debilitado,
¿ya? Así que esto más yo se lo podría sugerir en lesiones que se encuentran detenidas, en donde sabemos que no es necesario eliminar ese esmalte desmineralizado, o en lesiones que están en la dentina muy superficial, que sabemos que podría remineralizar si realizamos este sellado hermético de la superficie. Otra técnica que implica la no remoción del tejido cariado es la técnica de Hall, que quizás ustedes al ver la imagen la han visto en redes sociales o quizás en la cátedra de odontopediatría, porque es un procedimiento que está descrito para dientes temporales, ¿ya? En donde sin la remoción de caries se cementa una corona de acero sobre el diente para poder sellar esta lesión. Sus autores van a indicar, la indican especialmente en lesiones de caries proximales y señalan que esta corona va a sellar eficazmente la lesión de caries dentinaria, lentifica y previene el progreso hacia la pulpa dental, permitiendo que este diente vaya a exfoliar sin dolor y sin infección. Otra estrategia que incluye la no remoción del tejido cariado es el control de una cavidad no restaurada, que consiste, como dice su nombre, en no restaurar la cavidad con un material, sino que controlar y evitar el progreso de la lesión, generando una cavidad que puede ser higienizada por nuestro paciente con cepillo y pasta, o quizás realizar un abordaje con aplicación de flúor periódica, ¿ya? Para esta técnica a veces es necesario alterar la forma de la cavidad abriendo los márgenes cavitarios para facilitar su limpieza. Más que todo esta técnica se aplica para dientes temporales, y también podría aplicarse en la dentición permanente para el tratamiento de lesiones cariosas radiculares. Otra forma de abordaje es la remoción en 2 pasos o la técnica de stepwise, ¿ya? También pueden encontrarla en la bibliografía como remoción selectiva en 2 pasos, ¿ya? Antiguamente también se denominaba protección pulpar indirecta, pero actualmente se conoce más bien como stepwise, ¿ya? Corresponde, como su nombre lo dice, en 2 pasos para eliminar la lesión. El primer paso va a corresponder a la eliminación selectiva de caries hasta dentina blanda, dejando una restauración provisional hermética que va a permanecer por un tiempo, ojalá entre 6 y 12 meses. Y el segundo paso va a ser la remoción selectiva de caries hasta dentina firme después de este tiempo y la colocación de una restauración definitiva. Los fundamentos biológicos que sustentan este abordaje es más bien evitar la exposición pulpar, porque su exposición en tejido cariado va a comprometer la capacidad de reparación del complejo dentina pulpar, y también controlar la actividad del medio, porque si la cavidad es abierta y el biofilm removido, hay una oportunidad para la remineralización de esta dentina, ¿ya? Se sabe por medio de estudios que después de 2 semanas de la eliminación de caries hay una dentina más dura, más oscura y menos húmeda, y demuestra que el control y la eliminación del biofilm es un factor determinante para la detención de una lesión activa de caries. Esta técnica está especialmente diseñada para caries profundas en dientes primarios y permanentes con pulpas inflamadas, pero de forma reversible, ya que está completamente contraindicada cuando hay compromiso pulpar irreversible, ¿ya? Si se fijan en este diagrama, tenemos nuestra caries que estaba igual bastante cerca del cuerno pulpar, ¿ya? Se realizó esta primera eliminación de caries, se colocó un sellado y si se fijan, cuando se volvió a abrir acá en la parte D, ya la dentina estaba mucho más oscurecida con un aspecto de mayor dureza, ¿ya? Se dejó esta restauración de forma hermética y al controlar con la radiografía se vio que esta sombra que se encontraba aquí muy cercana al cuerno pulpar, la dentina había remineralizado, ¿ya? Así que esta es una técnica que a veces indirectamente la utilizamos, yo sobre todo que trabajo en CESFAM, a veces hacemos una eliminación parcial de caries, dejamos nuestro diente en observación y luego cuando
volvemos a abrir, la dentina está mucho más dura. Por último, tenemos el tratamiento restauradora traumático o técnica ART, que es una técnica desarrollada por el Dr. Freneken para el tratamiento de la caries dental y se basa en dos pilares: el uso de selladores para prevenir las lesiones de caries en fosas y fisuras y restauraciones para las lesiones dentinarias que han sido cavitadas. Es importante saber que esta técnica solamente comprende el uso de instrumentos manuales, tanto para la apertura como el ensanche y eliminación del tejido cariado. ¿Ya? En esta técnica, la cantidad del tejido cariado removido va a depender fundamentalmente de la profundidad de la lesión. En cavidades de baja y mediana profundidad, la eliminación va a ser ojalá hasta la dentina firme, pero en cavidades profundas que alcanzan este tercio interno de la dentina en la radiografía, donde no hay signos de exposición pulpar o historia de dolor espontáneo, donde yo pudiera pensar en una pulpitis irreversible, puede dejarse dentina blanda en el piso pulpar, al igual que en todas las técnicas que les describí anteriormente. Ya, al final, la decisión de realizar una remoción selectiva hasta dentina firme o dentina blanda se va a relacionar con esta profundidad y la posibilidad de la expresión pulpar. ¿Ya? La cavidad va a ser restaurada en las fosas y las fisuras con un material adhesivo, puede ser un vidrio ionómero de alta viscosidad. La usamos muchísimo en el CESFAM, sobre todo en niños, porque hay veces que no están bien adaptados al tratamiento dental, no soportan el uso de turbinas o micromotor y hacemos eliminación de caries solamente con instrumental manual, ¿ya? A medida que los vamos adaptando y luego quizás podemos pasar a otra técnica de remoción selectiva como pudiera ser Stepwise con el uso de turbinas o remoción selectiva en un solo paso como la que les mostré al principio, pero ahí cada uno va a ir viendo, ¿ya? Eh, Eso en general. Bueno, como conclusión de la clase, quiero que se queden con que hay nuevos paradigmas en cariología que van a conducir a una revisión de terapéuticas tradicionales y generación de nuevas concepciones para este control y tratamiento de nuestra enfermedad con mayor prevalencia, que es la caries dental. Por favor, nunca olviden que el objetivo principal de los tratamientos, sobre todo en caries profundas, no es eliminar todo el tejido cariado que se encuentra infectado o contaminado, como les dije, sino inactivar o detener la lesión por los cambios en el entorno cariogénico, promoviendo estos mecanismos defensivos del complejo dentinopulpar. ¿Ya? El éxito del tratamiento, sea cualquiera de los abordajes que queramos seguir, va a depender de la integridad de la restauración y de nuestro seguimiento dentro de un plan preventivo integral para nuestro paciente de acuerdo a los factores de riesgo que encontremos en este. ¿Ya? Así que yo espero que esta clase les haya quedado súper claras. Cualquier cosa, me pueden mandar sus dudas o consultas. Está mi correo. No sé si va a haber quizás un foro en el aula, pero ahí voy a estar atenta o quizás en clase cuando nos volvamos a encontrar. Yo feliz les respondo cualquier tipo de dudas. Así que eso, espero que se haya entendido todo y que estén súper bien. Chau, chau.